Bueno, ahí estamos volviendo. Disculpen a todos, estamos teniendo problemas de conexión. Eduardo, estás de vuelta. Así es. Bueno, Discúlpame, esta es no, la por mejor favor. zona. Esta Bueno, es la mejor el zona. domingo se ve que está lleno de gente conectada y bueno, está complicando el internet. Bueno, ahí salimos más o menos bien. ¿Estamos bien? ¿Te escucho bien? ¿Te veo bien? Creo que Perfecto. no, estamos bien, estamos para pegarle Volvemos de para nuevo, adelante. retomamos. Retomamos. ¿Dónde Eh, estábamos? Estábamos en la el, confección del Escuadrón Fénix. Entonces, eso, el exacto. 28 de abril, todas las aeronaves convocadas. Ese mismo día en Morón se hace una ceremonia en la cual se le entrega el grado de alférez a los pilotos civiles, cabo a los mecánicos, y todos esos aviones civiles despliegan a Comodoro. Cuando llegan a Comodoro, nosotros, los LEAR, recibimos la orden de juntarnos a ellos, que éramos los menos, porque acordate, nosotros éramos cuatro LEAR Jet 35 fotográficos más el Víctor Romeo, y a Ujú. las órdenes del primer jefe de escuadrón, que fue el mayor Cardoso, se conformó lo que se llama el Escuadrón Fénix, que eh, está reconocido ahora como una unidad militar, porque este Ujú. escuadrón duró lo que duró el conflicto. Finalizó el 15 de junio, o sea, un día después que termina el conflicto, se desconvocan los aviones civiles y se disuelve el escuadrón. Esa es la primera gran diferencia que tenemos con respecto a todos los otros escuadrones aéreos militares que Sí. intervinieron. Nosotros somos un escuadrón militar porque estamos reconocidos como una unidad operativa de la fuerza, integrado la mayoría por civiles, todos aviones civiles, y un grupo de pilotos militares con aviones civiles que la fuerza lo usaba en funciones militares, como los Claro, de hecho fotográficos a los pilotos civiles se les había dado el cargo de alférez y a los mecánicos de de cabo. cabo, de cabo, excepto a los que se habían ido de baja, por ejemplo. El avión de Loma Negra, el Lear 35, Ujú. estaba volado por el capitán, era el señor Acosta, que se había ido de baja, pero se había de baja de la fuerza como primer teniente. Se le dio Claro. el grado de primer teniente Acosta. Al día siguiente, el 29 de abril, recibimos las órdenes de desplegar. ¿Por qué? Porque se trató de que cada avión o cada modelo de avión o cada tipo de avión pudiera hacer distintas misiones o tareas como fueron las que se hicieron en el escuadrón que después voy a detallar. Ujú. Pero en ese momento nos ordenaron desplegar dos Lear 35 a, a Río Grande, dos Lear a San Julián y el resto de los Lear 35 se quedó en Comodoro junto con todo el resto de los aviones civiles. Ujú. Después, hubo otros aviones que desplegaron. Por ejemplo, dos Turbo Commander desplegaron a Gallego para hacer misiones de exploraciones. Bueno, primero tendría que explicar las misiones para ver. ¿Por qué se dividen las misiones? Porque en base a la figura del avión, como vos dijiste al comienzo, los Lear se asimilaban muchísimo a aviones de combate. Ujú. Entonces la Fuerza Aérea, o la operaciones de la Fuerza Aérea Sur, diseñó distintos tipos de misiones para el Escuadrón Fénix. Por eso es un escuadrón que el jefe de escuadrón, el último, que fue el vicecomandante Romani, nuestro actual presidente de, del escuadrón, le gusta llamarlo el escuadrón silencioso, porque fue un escuadrón que durante muchos años no se lo tuvo en cuenta, prácticamente no se consideraba que existiera este Ujú. escuadrón. Hasta que se empezó a ver que este escuadrón hizo muchas misiones y entre ellas importantes, las misiones que fueron las de diversión, Ujú. guiado de aviones de combate, retransmisor en vuelo. Después voy a explicar cada una de las misiones. Exploraciones, reconocimiento y transporte. Todas estas misiones se hicieron teniendo en cuenta el diseño del avión. Que el Lear
figuraba en la pantalla del radar de los controladores y los radaristas, todos lo saben, como un avión de combate. Por eso nos despliegan a los Lear 35 a distintas bases para después operar en secciones como si fueran aviones de combate. Y en Comodoro quedan los Lear 24 y 25, que empiezan también a hacer ese tipo de misiones. Pero hay una diferencia muy grande, claro. Hay una diferencia muy grande en cuanto al consumo de combustible. El Lear 24 y 25 tienen motores que son casi reactores puros, van muy rápido, muy alto, pero tienen poca autonomía comparado con los 35. Y empezaron a hacer misiones también hacia la isla, pero se dieron cuenta que se quedaban cortos de combustible, llegaban muy justo. Entonces, básicamente, las misiones de diversión las empezamos a hacer solamente con los Lear 35. Si vos ponés la foto donde figuran las misiones de diversión, que hay un Lear formado, me interesa ver que hay una pantalla, hay un dibujo de una pantalla con un radarista. No. Bueno, esta es una misión de diversión única que se hizo desde Río Grande. Esta foto, en la cual está tomado el Lear, es una foto que tomó el KC-130. De esa foto, Ezequiel Martínez hizo este cuadro. En ese momento estábamos desplegados en Río Grande, el capitán Buira y el capitán Pane con el avión de Terrabuzzi, el Alfa Otro Víctor, el avión civil. Y yo estaba con un Lear militar. Y nos ordenan hacer, esta fue una misión de simulado de reabastecimiento en vuelo, y después hicimos una misión de diversión sobre Malvinas. Esta misión fue única porque se sabía que el radar de Río Grande, de Punta Arenas, chileno, le pasaba información a los ingleses. Entonces, nosotros hicimos esa misión de reabastecimiento para simular un avión una misión de superétender o de A4, que eran los únicos aviones de combate que tenían reabastecimiento. Y le hicimos hicimos después un ataque simulado a, ¿cómo se llama?, a Malvinas. ¿Por qué? Porque de esta forma, después, los aviones nuestros de combate, cuando iban, los Harrier, que habían despegado la defensa de los ingleses, que ya se habían activado, estaban en reposición de combustible o ya estaban cansados y tenían mayor facilidad para poder hacer sus ataques. Ahora, estas misiones fueron importantes, pero fundamentalmente, y volviendo a esta foto, es la que te digo, ¿ves el dibujo que está el radar? Nosotros dependimos fundamentalmente del radar de Malvinas. Nuestra vida dependía del radar de Malvinas, porque el radar de Malvinas nos decían a cuántas millas teníamos los Harrier, las paques que los ingleses despegaban del portaaviones, a cuántas millas, y como nosotros sabíamos que éramos más rápidos con los Lear, pegábamos la vuelta y nos volvíamos. O descendíamos y nos veníamos rasantes para salir del radar de ellos. Y fundamentalmente una vez se hizo un ataque simulado con 2 o 3 secciones y la flota que estaba cañonando Puerto Argentino se retiró pensando que venía la aviación de combate a atacarlo. Todo esto se supo después cuando se empezó a ver la revisión de todas las operaciones, porque cada escuadrón contó lo que hizo, pero nosotros no tuvimos historia prácticamente, porque nuestro se disolvió. Déjame pasarte limpio un par de números, porque el Escuadrón Fénix estuvo conformado por 110 pilotos, 25 mecánicos, y volaron 780 horas. Hicieron 28 misiones de retransmisión de comunicaciones, 14 misiones de guiado de escuadrillas de ataque y 123 misiones de engaño, que es las que acabas de contar. Claro. Estas misiones, ahora, ¿por qué nosotros volamos también, los pilotos militares volamos los aviones civiles? Algunos, los 35. Nosotros estamos habilitados solamente en Lear 35. Excepto dos Lear, excepto el Lear
de Loma Negra, que se lo voló a Costa con Redondo, que era su copiloto, que estuvo desplegado en San Julián con el Víctor Romeo 17, y los volamos a los pilotos militares por orden de Crespo. Pero fíjate vos, los Lear 24 y 25, el comandante era civil, pero el copiloto era un militar. ¿Pero por qué? Porque los pilotos civiles, una de las razones, era que no tenían el expertise de formar. Claro, Y como sí. tenía que ser una sección, entonces, hasta que más o menos, acordate que la guerra duró 40 días, no había tiempo de estar formando a la gente, y estas misiones fueron impensadas, las pensó operaciones de la FAS, hacer estas misiones. Porque cuando se reclutaron los aviones, se reclutaron como lo mejor de la aviación civil, que era lo mejor de la aviación civil, pero básicamente no se tenía en ese momento, o recién ahí se empezaba a meditar en qué se lo iba a utilizar. Como después también se utilizó, por ejemplo, dos aviones, el Hawker Siddeley y el Lear 36 de Bungibor, como aviones retransmisores, porque eran aviones que tenían mucha autonomía de vuelo. El avión retransmisor despegaba de Comodoro y se posicionaba en medio del Atlántico entre Malvinas y el continente a una altura determinada y se comunicaba. Iba un oficial, que era el oficial de enlace de la FAS, el OKA, y se comunicaba por HF con el comando de la FAS y con VHF con las escuadrillas que atacaban. Inclusive le podía cambiar los blancos, le podía cambiar las misiones, el avión de retransmisor en vuelo, en base a la meteorología, en base al enemigo, en base a la ubicación, en base a la información que le daba el radar de Malvinas. Pero se necesitaba tener aviones en vuelo con mucha autonomía. Y estos dos aviones tenían mucha autonomía. El 36, por eso era el 36 es el 35 con mayor autonomía. Y Por el motor, el tipo de motor que tenía consumía menos combustible. No, el motor era el mismo, pero sí tenía más combustible en los planos. En los planos y en los tanques de combustible. Por eso tenía mayor autonomía, ¿no es cierto? Después, por ejemplo, exploración y reconocimiento es otra misión, que ya empezaba desde Buenos Aires, era la exploración y reconocimiento cercano. Se había dividido toda la costa desde Buenos Aires hasta Río Grande en distintas zonas de búsqueda. Porque nosotros desprendíamos en la FAS del Departamento Operaciones de Exploración y Reconocimiento y Tareas Especiales, que tenía dos secciones. Una sección que era exploración y reconocimiento y otra exploración que era tareas especiales, donde estábamos la gran mayoría del Fénix. Y exploración y reconocimiento tenía 3 F-27 y algunos aviones del Fénix. Claro, ¿ves? Esta es una parte. Y entonces, ¿dónde se hacían búsqueda y exploración y reconocimiento? Cercana a la costa, porque no teníamos, nuestra costa era amplísima, entonces no había forma de detección de los barcos, ni siquiera tampoco de que si los ingleses o parte de la flota venía y se arrimaba al continente, entonces estos aviones, había zonas, una zona alfa que era desde Buenos Aires hasta Espora, otra zona de Espora a Trelew, de Trelew a Comodoro, de Comodoro hacia el sur. ¿Y quiénes hacían esto? Parte de los Citation, de los Cessna Citation, un Lear 25, y estos operaban desde Bahía Blanca, Mar del Plata o desde Palomar, 2 turbohélices de Turbo Commander desde Trelew, Mitsubishi que operaban de San Julián, 2 Mitsubishi, o 2 Aerostar que operaban también de San Julián, o 3 Aerostar que operaban desde Gallego. Todos estos aviones hacían exploración y reconocimiento. Y también hacían, y los que estaban en Comodoro también, y los que estaban en Gallego también. Y también la otra misión que hacían era misión de traslado, para llevar, imagínate vos, si la FA tenía que mover un repuesto, mover herido, mover piloto, mover lo que hubiera que mover, a utilizar aviones de transporte, le tenía que sacar C-130 o sacar los F-27. Entonces utilizábamos estos aviones que eran más rápidos, que eran más eficientes y cumplían la tarea sin ningún tipo de problema. Entonces,
Ahora, esto no se supo, esto durante años no se habló yo estoy ahora justo en una comisión que la conduce el brigadier general Callejo, que es la última revisión de lo actuado en Malvinas, porque ya los que quedamos vivos de los veteranos, queremos hacer, por orden del brigadier general Anrey, la última revisión para que quede escrito lo más cercano a lo que fue la realidad de cómo se utilizó la Fuerza Aérea en Malvinas. Y hace 2 años que se vienen trabajando. Yo, por suerte, me llamó el brigadier Callejo para trabajar sobre el Fénix, y ahí el resto de los oficiales entendió por qué nosotros no se nos tenía en cuenta, porque se disolvió, fue un escuadrón que después no tuvo demasiada historia, porque se disolvió el 15. El jefe de escuadrón, el más antiguo, falleció en combate, que era de la Colina, que es la misión que se cumple hoy, 38 años. Y después, después de 11 años, aparece una asociación civil formada por veteranos, que se llama Escuadrón Fénix, que es la que conduce Ignacio Arcidia, con va a hablar él, me imagino, Sí. cuando venga la hora posterior, así que todos esos temas se los dejo a él. Lo mismo que explayarme más sobre los aviones civiles, se lo dejo a él porque si no, no va a tener sentido. Y otra misión que fue muy complicada, pero fue muy importante, que lo hicieron aviones, lo hicimos con los Lear, pero también lo hicieron los Mitsubishi para guiar a los Pucara, fue la misión de guiado de aviones de combate. Que la hicieron los Lear 35 que estaban en Río Grande, con los Dagger de Río Grande, y después el Mitsubishi, produciendo el traslado de cuatro traslados o 4 cruces de los Pucará a la isla. El Pucará es un hermoso avión, pero no tiene un equipo de navegación para hacer un cruce como era de Santa Cruz a Malvinas. Entonces los guió durante 4 cruces un Mitsubishi. Como está, inclusive ahí está una foto, porque Ezequiel Martínez generalmente hizo los cuadros exactamente en base a fotos, y hay una foto sacada del Mitsubishi donde están los Pucará formados. Ahora, esas misiones de guiado eran misiones sumamente complicadas, sobre todo para el Lear. El Lear es un avión rápido, como vos dijiste, pero el Dagger es un avión supersónico y cargado con bombas y demás, tenía que ir a mínima velocidad y los Lear a máxima velocidad. Ahí está, esa es una foto sacada del Mitsubishi, donde tienen los Pucará formados. Bajito venían, ¿eh? Y sí, era para que no lo detectaran los radares, sobre todo. Pero justamente como no había elementos de navegación, o sea, los Pucará tenían navegación, un equipo de navegación primario, en cambio el Mitsubishi que los guiaba tenía un buen equipo de navegación, entonces así no se podían perder. Porque si bien no era, hacían el cruce. Y hacer el cruce no es una cosa sencilla, y menos para un avión que no está bien equipado. Y que no fueran detectados, por eso iban rasantes, ¿no es cierto? Claro, ¿cuáles eran los riesgos de estas misiones, Eduardo? Mira, los riesgos de estas misiones, esta vez ahí están, los Dagger cargados con bombas. Entonces, ¿cómo hacían? Despegaban de Río Grande, despegaba el Lear, los Dagger le formaban, el Lear tenía un equipo inercial de última generación, los guiaba hasta 70 millas. Cuando se ponían rasantes, a 70 millas del blanco, el Lear le indicaba el rumbo, el viento que había y se volvía. O sea, ahí empezaban el ataque certero los Dagger. De esa forma se aseguraban que no se desperdiciaban misiones, que los Dagger lo iban a encontrar al blanco rápido. Porque el otro problema que tenían los Dagger, a diferencia de los A4, era que no tenían reabastecimiento del vuelo y el tiempo de ataque sobre el blanco era muy pequeño, porque se les acababa el combustible y después no podían regresar a su base de origen. Tenía que ser efectivo, digamos. Entonces, claro, la navegación de ir hacia el blanco tenía que ser muy efectiva. No tenían tiempo ni combustible para estar buscando los blancos.
Y el Lear después, en la mayoría de las veces, los esperaba y volvían. Pero lo más importante era que a 70 millas rasante, el Lear les daba la indicación y que eran segundos para un Dagger. Pues a máxima velocidad eran segundos llegar hasta los blancos. Pero de esa forma se hacían eficientes las navegaciones. Bueno, todo eso, mucho no se supo. Tampoco se habló, porque cada escuadrón hablaba de su tarea. Y del escuadrón nuestro se disolvió. ¿Quién iba a hablar? Como dice el vicecomodoro Román, el escuadrón silencioso. Nada más acertado que ese nombre. Pero bueno, ahora se empezó a reconocer. Fíjate vos que el brigadier Puig, hablando contigo, los otros días reconoció el accionar del escuadrón Fénix, lo mencionó en su conferencia, y el brigadier Ureta, dando una conferencia en la Escuela de Guerra, es la primera vez que en exposición lo presenta al Fénix como un escuadrón operativo de la fuerza. Esa es la parte importante que tiene este escuadrón, que se le empezó a dar la verdadera dimensión de lo que estuvo, porque todos los aviones hicieron un montón de misiones, tal cual vos lo dijiste, y todas fueron sumamente importantes y fueron variadas, de acuerdo a las características de cada avión. Porque uno Ahora, podía vos sabés que mandar... nos dejaron un par de preguntas al respecto. Yo justo te interrumpo por eso, porque nos preguntaron si Dale, había decime. helicópteros. ¿Había helicópteros en este escuadrón? No. En ese escuadrón inicialmente no hubo helicópteros. Lo mismo que también hay algunos aviones civiles que no formaron parte de ese escuadrón, que la Fuerza Aérea después los convocó. Claro, Y los utilizó otra parte de la claro. fuerza. Pero como escuadrón Fénix, en ese momento no hubo helicóptero. ¿Hubo vuelos nocturnos? Hubo vuelos nocturnos que hicimos con los Lear. Y en esos vuelos nocturnos, la misión de diversión, como los ingleses nos habían estudiado, no era que ellos sabían que nuestra aviación de combate no tenía posibilidad de volar en nocturno, excepto los Canberra utilizados en el último periodo. Pero entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Despegábamos de la base en secciones, o solos a veces, íbamos en altura a Malvinas, guiados por el radar de Malvinas, descendíamos, como hacen los aviones de combate para ponerse rasante, y pegábamos la vuelta. Porque sabíamos que salíamos del radar, de la pantalla del radar de los ingleses, una vez que descendíamos y nos poníamos rasante. Y nos volvíamos rasante hasta el continente. Sí. Esas misiones también las hicimos nocturnas. Por eso hicimos tantas misiones de diversión. Volábamos mañana, tarde. Es decir, los mismos ingleses los reconocen en sus libros que los desgastaron. Se desgastaron bastante con muchas alertas y muchas alarmas que se le produjeron con este tipo de operaciones, porque para un radar, el radarista, era muy difícil de identificar si no éramos aviones de combate, porque el Lear tiene la silueta de un avión de combate. O sea que el Eco representaba un avión de caza, digamos. El Eco era en un el avión radar de caza. No, ahí el radar no te dice es un Lear, es un M5, es un A4, es un Está bien, Super pero para el que quizá no conoce, estos vuelos de diversión, si bien activaban un protocolo, digamos, de defensa en la flota inglesa, ¿qué pasaba cuando cuando los detectaban a ustedes? ¿Qué pasaba? Por ejemplo, si nosotros íbamos en altura, porque de día, por eso te digo, la vida nuestra estaba en manos del radar de Malvinas. Tanto es así que si nosotros íbamos a un punto y no nos poníamos en contacto con el radar de Malvinas, la misión se abortaba, había que volver. Una vez puesto bajo el radar de Malvinas detectaba el despegue de las PAC inglesas, los Harrier. Entonces nos decía, tiene una PAC, dos PAC a tantas millas, y entonces nosotros pegábamos la vuelta, sabiendo que ellos no nos podían alcanzar, porque el Harrier es un avión subsónico y el Lear era más rápido. ¿Cuánto fue en alguna misión realmente llegaron a estar muy cerca de las PAC? Yo creo que las PAC que más cerca tuvimos deben ser 8 millas. 8 millas. 8 millas por el radar de Malvinas que nos decía. Nosotros no la veíamos. Claro. Nosotros no la veíamos.
¿Hasta cuándo deja de ser efectivo esto? Hasta el 7 de junio, que ¿Qué tenemos la pasó el misión 7 de junio? esa ¿Qué pasó? Fue un antes y un después para para la todos guerra y fue. para lo que estaban haciendo ustedes y para vos personalmente también. ¿Por qué? Porque si vos tenés ahí Sí, lo la tenemos. figura, está bastante bien explicada. Mira, hasta el día anterior, hasta el 6 de junio, yo estaba en Río Grande, porque nosotros nos rotábamos. El día anterior, el vicecomodoro de la Colina, que era el jefe de escuadrón, me llama, me ordena replegar, que me mandaba a otra tripulación en reemplazo mío, porque ya en Río Grande a esa altura se estaba viviendo bastante mal. No llegaban Ajá. las provisiones. Y en Comodoro se vivía mejor. Entonces, va una tripulación en reemplazo a mí a Río Grande y yo vuelvo a Comodoro. Esa noche me presento a operaciones, me presento al jefe de escuadrones y cenando, él me informa que al otro día íbamos a hacer esta misión, la orden fragmentaria esta. Ahí está, en Pero, la primera foto de la izquierda de arriba, ahí parado es el vicecomodoro de la Colina, que ahí está hablando con el capitán Árquez. Ahí estaba Herrera, bueno, son todos pilotos, fotógrafos, que formaban parte del escuadrón, ¿no es cierto? Y esta misión era una misión de diversión este, con se le había sumado un aditamento más. Por eso el Lear Guía era un Lear fotográfico. Había que ver la posibilidad de fotografiar en San Carlos si los ingleses habían hecho alguna pista de aterrizaje o algo, porque se veía, o había determinado el radar de Malvinas, que los Harrier tenían mayor autonomía de lo que era operando en el portaaviones, porque los Harrier operaban cuando el portaaviones se arrimaba a Puerto Argentino, ahí despegaban. De acuerdo a la distancia que los portaaviones se mantenían de Puerto Argentino, era la autonomía que tenían los Harrier. Entonces, de ahí ese día se ordenan dos secciones, una que despega de Comodoro y la otra que se despega, y los otros dos Lear que despegan de Río Grande. A las 7 de la mañana nos juntamos, tenemos la reunión previa, en donde en la reunión previa nos informan que los ingleses tenían misiles que llegaban hasta 40.000 pies. Por eso el vicecomodoro de la Colina me ordena, vamos a ir a 41.000 pies. Despegamos, ahí está dibujado volví un cachito atrás, en la anterior, está dibujado, ¿ves? Dos Lear que despegamos de Comodoro, dos Lear de San Julián, esa es la trayectoria. Despegamos a las 8 de la mañana, era un día que estaba claro e ilimitado, no había ni una nube, un día muy frío, pero fantástico. Despegamos, compró a Malvinas, y teníamos mucho viento de cola. Enseguida llegábamos a 40.000 pies, a 41.000 pies, pero muy rápido navegábamos hacia la isla. Y teníamos claro, que llegar a un punto de coordenada y ahí colocarnos bajo el radar de Malvinas. Esa es la orden como hacíamos todas las misiones. Teníamos que tener contacto con el radar de Malvinas. Pero ¿qué ocurrió? Nosotros cada 3 horas cambiábamos la frecuencia de los equipos de VHF, de los equipos de comunicaciones, para que justamente no los para capten, evitar claro. que los ingleses nos interceptaban. Es más, como sabían que nos interceptaban, en ese vuelo llevaba el Lear de la Colina, llevaba el suboficial Luna, que era un suboficial de comunicaciones, para probar un equipo Greener. Un equipo Greener es un distorsionador de voz. O sea, entra de una forma, la transforma, pero después quien la recibe bien. Justamente Claro. para que los ingleses no nos detectaran la comunicación. Pero en la mitad del vuelo escuchamos ¿y por qué te voy a decir por qué este detalle? Escuchamos en la frecuencia que una comunicación en inglés, que después de mucho tiempo se determinó que probablemente haya sido una plataforma de estas de petroleras que Sí, operaban en inglés. Pero escuchamos una comunicación en inglés. Como teníamos silencio de radio, nadie no dijo dije. nada,
seguimos. Pero ¿qué pasó? Cuando llegamos al punto de coordenada geográfica, que llegamos muy rápido llegamos a ese punto, el punto de coordenada geográfica, Claro, estamos porque hablando que teníamos, ustedes tenían unos 700 kilómetros, hasta ahí 750, ¿no? pero claro, pues teníamos mucho viento de cola. Claro. Ese día teníamos muchísimo viento de cola, a 41.000 pies, y llegamos muy rápido a ese punto. Cuando llegamos al punto de la colina, se pone en contacto con el radar de Malvinas, pero le pide algo que nosotros normalmente no estábamos acostumbrados a hacer. Le pide que se autentique. Cada uno teníamos como, vendría a ser una tablita en donde en base a letra y a número, todos los días se cambiaba la autenticación, justamente para saber quién era amigo o enemigo. Pero a raíz de esa comunicación en inglés que habíamos escuchado, le pide que, como no estábamos acostumbrados, tarda un rato el radar de Malvinas en autenticarse. ¿Cómo nos hubiera pasado a todos nosotros si nos hubiéramos pedido también autenticación? Porque no estábamos habituados Claro. a utilizar la tabla esa. Y eso nos produce que nos adentramos del punto de coordenada geográfica. Seguimos hacia Malvinas volando, esperando que el radar se autentique. Cuando de la colina empieza a virar porque no se autenticaba, el radar de Malvinas se autentica y ahí nos coloca, si colocás el dibujo, está bien explicado, nos ordena que coloquemos rumbo, ¿ves? Llegamos a ese punto y ahí dice, coloca el rumbo 90, nos indica, y ahí colocamos, ¿ves la flecha? Queda bien indicada. Ese día, el copiloto mío, que era el teniente Casado, llevaba unas cartas visuales porque a 41.000 pies se veían las islas perfectamente. Y me dice, nos tiraron 2 misiles. Él no veía el barco, pero vio los 2 fogonazos. De una fragata 42, es esa que está ahí, que nos tiró 2 misiles, la Exeter, nos tiró 2 misiles que entonces, es el SIDAR, 2 misiles SIDAR. O sea, los americanos, los norteamericanos, a los integrantes de la OTAN, que eran los ingleses, sus principales socios, ya les habían provisto de estos misiles, que llegaban mucho más altos que los que tenían los ingleses. Entonces, cuando Casado me dice que nos tiraron 2 misiles, yo ahí rompo el silencio de radio y le digo a la colina, jefe, rajemos que nos tiraron 2 misiles. Y él empieza un viraje hacia la izquierda. Cuando empieza el viraje hacia la izquierda, vemos una detonación. Detona toda la parte de atrás del Lear y se hace un gran hongo de fuego. ¿Por qué? Los Lear 35 tienen en la cola un tanque de combustible de 1.100 litros de JP1 que se carga y descarga con bombas eléctricas en base a cómo uno va consumiendo el combustible de los planos. Pero habíamos ido tan rápido y tan alto que no habíamos consumido combustible. Entonces los dos teníamos... Estaba cargado. Estaba el tanque con 1.100 litros. Entonces cuando el misil impacta en la parte de atrás, detona, pero hace detonar también las 1.100 libras de J. Y se hace todo un gran hongo, ¿no es cierto? Y queda desde donde están los planos hacia adelante. Todo lo otro desaparece. Y ahí es donde de la colina toma el micrófono y me dice, bueno, ya estaba con el micrófono, o con el equipo, como me dice, nos dieron, no hay nada que hacerle, no lo podemos negar. Y ahí yo veo que lo que queda del Lear empieza a hacer, yo les cuento un par de vueltas de tirabuzón y ya los pierdo, porque uno en el Lear va medio acostado, no tiene una gran visión desde la cabina. Ahí lo miro a Casado, lo miro a Bornese, que era el mecánico, y también llevaba yo un primer teniente fotógrafo que nos acompañaba, si bien nos llevábamos a cabo como observador, y no podíamos creer lo que estábamos viendo. Doy potencia a pleno, nos vamos a 45.000 pies y corto la llave de radio. Y ahí nos volvimos a Comodoro. Por suerte, no esperando que nos tocara el oso misil, ¿no? La verdad que si alguna vez sentí verdaderamente miedo fue en ese momento. Miedo que nos pegara el misil, porque ya sabíamos que lo habían disparado. Eduardo, Rodolfo de la Colina
alcanza a comunicarse con vos. Alcanza a comunicarse conmigo porque los pocos segundos que queda, de que tiene, le alcanza a comunicarse para decirme, nos dieron, no hay nada que hacerle. Y como se escuchaba en otros videos, cortamos, el LEAR tiene 2 llaves que vos podés cortar todas las comunicaciones, y para no alterarnos más nosotros, que ya estábamos bastante alterados, corto las 2 llaves y pegamos la vuelta. Tanto es así que por eso pensaban, en Comodoro pensaron enseguida, o la otra sección, que ya se estaba volviendo de LEAR, que nos habían bajado a los 2. Sí, ¿Cómo fue esa vuelta? ¿Cómo fue esa vuelta? ¿En qué momento caíste vos personalmente y tu tripulación de lo que acababa de pasar, ¿no? Porque hasta incluso no caíamos. Es decir, yo creo que no cruzamos una palabra en todo el regreso hasta más o menos estar 100 millas de Comodoro, Rivadavia, en donde activamos la llave y nos comunicamos con la torre, y ahí la torre nos pasa el mensaje que una vez aterrizado yo tenía que concurrir al comando de la FAS, que me requerían de operaciones para ver qué había pasado. Y nada más, aterrizamos, y bueno, yo creo que una vez aterrizado y cuando llegamos, uno siente una sensación de vacío y una sensación de amargura por lo que habíamos pasado, que ya la había sentido yo en Río Grande, conviviendo con los pilotos de Dagger, algunos compañeros míos que salían en misiones y un rato antes vos había estado tomando un café y sabías que no volvían. Y con esa tripulación tuviste seguramente, estuviste conviviendo esos días antes. ¿Tenías alguna relación estrecha con alguno de ellos? La noche anterior habíamos estado cenando todos en el casino de Comodoro, y es más, habíamos estado jugando a las cartas, y Leticia de la Colina, la señora, le había mandado una caja de bombones que le habíamos estado compartiendo unos bombones. Así que, mirá si no habíamos tenido relación. Y era nuestro jefe de escuadrón, y Falconier, si bien no estaba ahí, él estaba como asesor en la FAS, asesorando justamente el tipo de misiones, y era de nuestra gente, estamos destinados para nada, lo mismo que Marcelo Lotufo, el fotógrafo. El Guido Marisa, el mecánico, con él habíamos ido a buscar ese LEAR que bajaron, el Tango 24, habíamos estado 2 meses en Wichita volando. Y a Luna lo conocía de estar ahí en Paraná, en el Grupo 1 de Comunicaciones, y de muchos años. Es decir, ¿cómo uno no va a conocer la gente? El radar de Malvinas nos protegió siempre y nos salvó la vida un montón de veces, a todos los Fénix, a todos. Pero esa vez, si lo vio, no lo pudo decir muy rápido, porque detectar un misil con el radar ya no es tan fácil. No sé si me entiende. Una cosa es ver los aviones, el eco, los barcos, pero un misil, y bueno, no tuvimos digamos, la salvación de que ellos nos pudieran decir, guarda muchachos, que ahí tiene una fragata. Pero fíjate lo que te voy a decir. El avión retransmisor, que en ese momento estaba el Hawker Siddeley haciendo la misión de redacción, que estaba el vicecomodoro Medina, actual comodoro retirado de oficial de enlace, a raíz de la bajada del LEAR, 2 escuadrillas de A4 que habían despegado de Río Gallego para hacer un ataque en San Carlos, les ordena regresar, porque si no ese barco también le hubiera derribado más de un avión. O sea que fue un antes y un después porque, bueno, primero se dieron cuenta del alcance de estos misiles y calculo que también, bueno, en lo personal después fue una carga que llevó cada uno. ¿Cómo te cambió a vos Malvinas en lo personal y en lo profesional, de ahí en adelante? Bueno, yo te voy a contar. Cuando nosotros regresamos el 19 de junio. Fuimos los últimos en desplegar a las bases desde Río Grande. Se fueron los Dagger, se fueron todos los A4, Cuques, los Marinos, los Super Éter. Y desplegamos con el capitán Yuri en el otro LEAR. Los 2 últimos en volver a Paraná fuimos de esa sección de Paraná. Ahí están los 5, que hoy les rendimos homenaje. Y después te voy a contar a través gracias a esta tecnología fantástica que es el WhatsApp, estuve conectado en Paraná, gracias a Laura de la Colina, la hija que es una genia, estuvimos presentes
el vicecomodoro Román, el mayor caballero y yo, y Leandro, el hermano, en la ceremonia, en la cual se le colocó en Paraná hay un cenotafio donde, gracias a Leandro de la Colina, se pudo conseguir la cruz que tenía en el cementerio de Darwin la tripulación. Porque después vas a ver que hay una foto ahí que es lo que pasa con el Lear. Después voy a seguir que esté relatando esta foto. Y esta mañana, a las 10 de la mañana, se le colocó una ofrenda floral ahí en la cruz de Paraná. Esa cruz, que cuando Aeropuerto 2000 hace un cenotafio nuevo en Malvinas, esa cruz Leandro la consigue y está puesta en Paraná, en un cenotafio donde tenemos todos los recuerdos. Y ahí todos los años, los 7 de junio, honramos los 5 caídos. Y hoy Laura de la Colina puso un ramo de flores y participamos todos, a pesar de la cuarentena, a través de esta tecnología. Bueno, ¿qué pasa ahí? Quédate ahí. Cuando yo veo que cae el Lear, supusimos siempre que había caído en el agua. En el año 94, los ingleses informan que no, baja un cachito. Bueno, esos son los restos. Eso es la isla Borbón, que es la que está marcado en amarillo. Ahí impactó los restos del Lear. Y en el año 94, aparentemente por efecto de movimiento del suelo, aparecen los restos, los encuentran los ingleses, y ahí encuentran 2 de los 5, que son, ese es un chinook inglés con una guardia de honor que les rinden honores, ahí están los féretros, y están enterrados en el cementerio de Darwin. Primero lo enterraron ahí, después en el cementerio de Darwin, en una placa donde están los 5 representados. Ahí está placa, en el cementerio de Wading, ahí están los 5 tripulantes representados. Que la familia de los 5 las pudieron, o parte de los familiares los pudieron ir a visitar en Malvinas en distintos vuelos. Pero la orden que yo más me costó cumplimentar fue cuando regresé, que nos presentamos al jefe de brigada, en ese momento el brigadier Gutiérrez, y me ordena, bueno, usted como comandante de aeronaves va a tener que visitar las 5 familias, y como fue el último que tuvo la comunicación, y bueno, explicarle a ellos. Y ahí nuevamente, si no fuera por mi señora, yo esa orden no la cumplo. Porque me costó, le dije a mi señora, si no me acompaña, y bueno, y me acompañó, y visité las 5 familias, y bueno, es una pena ver que no había nada, había una gorra, una foto, un sable, pero bueno, hablé con cada uno de ellos, muy enteros todos, por suerte, pero bueno, habían perdido su ser querido. ¿Y cómo me cambió después Malvina? Y se marca para siempre. Son recuerdos que uno no lo puede olvidar. Mis hijos y mi familia también sufrió mucho. Mis hijos no, cuando yo regresé, no, sobre todo el varón, el más grande, no hablaba de Malvinas, no hablaba de nada prácticamente, hasta que se le pasó, o sea, uno cree que le pasa a uno solo, no. Lo que ha Pasa a toda sufrido la la familia, familia, claro. y es más, a Paraná llegó el 7 de junio, a la tarde, enseguida, porque cuando hay derribos así, enseguida el comando avisaba a la unidad, y como se pensaba que nos habían bajado los 2 Lear, le habían avisado a mi señora que también me habían bajado. Entonces, por suerte, cuando yo llegué a Comodoro, le llamo enseguida por teléfono para tranquilizarlo que estaba vivo. ¿Y cómo fue esa comunicación? No. Es decir, ¿qué te puedo decir? Es terrible lo que porque uno cree que uno sufre. Sí, uno sufre, y verdaderamente, bueno, está comprobado la cantidad de suicidios que hay, sobre todo en los soldados que son tropas no preparadas, que fueron tomados o enviados haciendo la conscripción, y en subiciales, y en cada uno de nosotros, porque lamentablemente cuando volvimos no tuvimos exactamente
ni una buena recepción, porque bueno, habíamos perdido la guerra, se producía el cambio de gobierno y todo lo demás, pero a su vez no tuvimos ningún tratamiento psicológico ni nada. Íbamos al INMAE y no nos hacían psiquiatría porque no pasábamos ninguno, estábamos todos locos durante 2 años. Y después de 2 años nos empezaron a hacer psiquiatría, nos fueron probando y lo que pasaba seguimos volando sin ningún tipo de problema. ¿A qué voy? Algunos son más fuertes, otros más débiles, otros padecieron el estrés postraumático, que es algo cierto, años después, pero uno lo sufre. Ahora, lo que sufre la familia es incalculable y lo sabe la familia. Esa es una experiencia que a mí particularmente me dejó Malvinas. No solamente lo que sufrimos nosotros y lo que se cayó en el frente, sino lo que sufren la familia. Eduardo, Bueno, nos faltan unos 10 minutitos y quiero ir redondeando primero con una pregunta que es, ¿qué reflexión haces, qué mensaje le dejas a los argentinos, a tus nietos, a tus bisnietos, sobre lo que fue la gesta de Malvinas y bueno, que fue en vano, me imagino, ¿no? No fue la en vano. gesta de Malvinas, a ver, yo no voy a entrar en ninguna consideración política porque nosotros los militares nos preparamos toda la vida para entrar en guerra. Y no nos gusta entrar en guerra. Y yo te digo que no es bueno entrar en guerra, porque lo sabemos que entrar en guerra es difícil, es complicado, trae todos estos problemas. Así que los que menos queremos entrar en guerra somos los militares. Pero sí, la verdad, es como que uno se prepara toda la vida para eso, se entrena para eso. Pero, ¿qué le dejaría o qué le dejo yo a mis nietos? Primero que estoy tratando y voy a tratar de que lo que se escriba sobre la recuperación de las islas sea lo más certero, con errores, porque vamos a cometer errores, lo más certero a lo que pasó. Lo otro, que no es bueno entrar en guerra. Hay que tratar de solucionar las cosas de otra forma. Pero pasa que a veces no se puede, porque si nos pusiéramos a pensar de que una vez que la Thatcher dio la orden de hundir al Belgrano, ahí yo dije, esta guerra no se para más, y así fue, porque a los 2 días se hundió Sheffield por parte de la Armada, y eso después ya no se para. Esa es una realidad. Más allá de que, ¿cómo puede ser que para volver a recuperar una isla, mandaron una flota la más grande flota después de la Segunda Guerra Mundial, que se desplegó en el Océano Atlántico, y todas las operaciones que hicieron? Es decir, hay otras implicancias, por eso la historia juzgará cuáles fueron todas esas partes. Yo lo que digo es, nosotros éramos militares, no teníamos decisiones de qué, se nos ordenó y se cumplió lo que se nos ordenó. Es como dice, yo tengo un gran amigo en el Escuadrón Fénix, que verdaderamente quiero muchísimo, que es Carlos Miranda, que es uno de los comandantes de los Lear 25, que estuvo desplegado en Comodoro Rivadavia, que siempre dice, nosotros hicimos lo que nos ordenamos, lo que nos ordenaron, y es tal cual, nosotros hicimos lo que nos ordenaron. ¿Y qué le pediría a las generaciones futuras? Que no dejen de luchar por Malvinas. Las Malvinas son nuestras. Y ya estaban bastante aproximadas. ¿Vos te imaginás que cuando se produce la guerra, la AVE iba con F-27 y con un F-28 toda la semana? Por eso se construye la pista, por eso se coloca un BOR para poder navegar. Todos esos avances, se lleva YPF para carga de combustible. Todos esos avances se logran en base a una amistad que uno estaba tratando de hacer con los habitantes de las islas para que nos... Y había buena recepción. Bueno, se produce esto y ahora llegamos a este punto que, bueno, en algún momento van a volver, porque indiscutiblemente, como se dice, nosotros no invadimos nada, recuperamos algo que siempre fue nuestro y va a volver a ser nuestro. Tarde lo que tarde, va a volver a ser nuestro, eso no me cabe duda. Pero también les digo que por nuestro territorio hay que luchar. Si bien, yo te vuelvo a repetir, no queremos la guerra,
pero también prepárense a no dejarse avasallar y recuperar todo lo que nos sea quitado. Esa es una enseñanza que la voy a decir ahora y no me voy a cansar hasta que desaparezca de esta vida. Y es lo que me dejó Malvinas, el orgullo de haber operado con la Fuerza Aérea para recuperar algo que es nuestro porque lo sentimos nuestro, ¿no es cierto? Eduardo, te agradezco, excelente relato, muy didáctico, muy expresivo, me encantó. La verdad que toda la gente, bueno, de todos lados están viendo, ¿no? Desde Estados Unidos, bueno, un montón de camaradas, compañeros tuyos, bueno, mucha gente, alrededor de 200 personas conectadas, escuchándote atentamente. Y tuviste una carrera llena de emociones, de altibajos y demás, por lo que recorrimos. Y me gustaría preguntarte a quién le agradecerías por, por todo esto, estas vivencias que tuviste. ¿A quién le agradeces? ¿Vos decís militarmente? O yo ya te digo, Personalmente. personalmente la que yo voy a ser un eterno agradecido es a mi señora. Por el apoyo que siempre me dio en todas las decisiones que uno toma en la carrera o le hacen tomar. Porque yo soy muy decidieron otros. Pero esas decisiones a veces impactaron bien, como vos decís, y a veces impactaron mal. En todas las veces, si yo tuve el apoyo de mi señora y de mis hijos, o sea, de mi familia, que si no la hubiera tenido, no sé si la logro. Esa es la gran realidad. Y lo que quiero decir también a los integrantes del Escuadrón Fénix, y esto se lo dejo a Ignacio porque esa es la parte civil, pero no hay misiones, es como en la Fuerza Aérea. Vos me podés decir, bueno, pero los A4, los DAG tiraron bombas, pero los otros también, cada uno aportó su grano de arena. No hay misiones más importantes o menos importantes. No hay aviones más importantes o menos importantes. Lo importante es haber formado un escuadrón operativo que operó en Malvinas dependiendo de la Fuerza Aérea. Y te vuelvo a repetir, y me olvidé y lo quiero cerrar ahora. Este escuadrón fue único, por 3 razones fundamentales. La primera te la comenté. Duró lo que duró el conflicto. Nació el 28 de abril y finalizó su accionar y su vida el 15 de junio. Es el único escuadrón formado por civiles y militares. Es el único escuadrón cuyo oficial, jefe de escuadrón, es el oficial más antiguo, abatido en combate de las 3 Fuerzas Armadas. Y esa característica lo hacen único. Y tuvimos 3 jefes de escuadrones. El mayor Cardoso desde el 28 de abril hasta el 14 de junio, hasta el 14 de mayo, del 14 de mayo al 7 de junio al vicecomodoro de la Colina, y del 9 de junio hasta el 16 al vicecomodoro Román, que es quien ahora nos representa como presidente del grupo que quedamos como veteranos, hasta que desaparezcamos. Exacto. Porque no existe o nos veamos reflejados, qué sé yo, en otra cosa, pero esa fue. Eso es lo que yo quiero decir. No hay, porque a veces se escucha que uno quiere apropiarse de acciones. No, yo no me quiero, ni nadie se quiere apropiar de nada. Todos los que volamos el Escuadrón Fénix hicimos misiones más que importantes. Hasta el que hizo una misión de transporte llevando un herido, cada uno colaboró en su pequeña medida o en su gran medida para lo que hizo el Escuadrón Fénix, que ahora se empieza a reconocer como una unidad operativa. Fue lo que fue. Bueno, Eduardo, te agradezco inmensamente, nos queda un minuto, ya voy cerrando y dejo a todo el mundo invitado para que sigan la próxima charla que vamos a estar apenas en unos 10 minutitos con Juan Ignacio Arcidiácono, que es también piloto del Escuadrón Fénix,
Te doy las gracias totales, Eduardo, en nombre de todo el equipo del museo por esto, en nombre de todos los argentinos por haber participado de la guerra. Y bueno, la verdad que me encantó la charla. Esperemos que puedas venir al museo próximamente. Y bueno, gracias a todos. Manténganse ahí en otra charla de MNA en vivo, en este ciclo de charlas de Malvinas, Ningún suelo más querido. Chau a todos, nos vemos en un ratito. Chau, Eduardo. Chau, chau. Chao, Diego, muchas gracias. Gracias.